Aquí inicia Tú y yo hablemos de salud. Anu otu tuwa shan hat karau so puna ana. Buenos días, bienvenidos a nuestro programa Tú y yo hablemos de salud, un espacio de la EPS indígena Anas Wayuu para conectarnos con ustedes, los oyentes, afiliados, líderes, lideresas, agentes de salud, autoridades tradicionales y la comunidad en general, todos los viernes de 6:45 a 7 a.m. por Olímpica Estéreo 89.5 FM, porque juntos gestionamos salud. Bienvenidos. Watamar wale muy oniguay romo yupushwa ya kana tamshiwa ya kana washa chik tu ya re wakwai kaks purana inhana iguay tu ya re stanik kumat tu EPSI Anas Wayuu spura tu antiran wenshway viernes güey sanai a las 6:45 sanai a las 7 nama naragra yu kana suru no man líder kana otamatashi na Wayuu spuy kana horu traya tawakas purana inhana iguay Tudiaray, Washa y Surupna, Olímpica Estéreo, 89.5 FM. Cajamuin, Guayacana Cote Shichiru, Sunay Anaña Nañuaya, antes Shihia Wishua. El tema de la semana. Hehoru, te putejan hat karau so semana katu. Muy buenos días a todos nuestros oyentes, les damos la bienvenida a esta nueva emisión de Tú y yo hablemos de salud, el programa de la EPS indígena Anas Wayuu, donde cada semana compartimos información para cuidar tu salud y la de tu familia. Hoy hablaremos de un tema de salud pública que requiere respeto, claridad y acompañamiento, la interrupción voluntaria del embarazo, más conocida como IVE. Es importante recordar que IVE hace parte de los derechos sexuales y reproductivos. Está respaldada por la normatividad vigente en Colombia y sobre todo busca proteger la vida, la salud y la dignidad de las mujeres. Para profundizar sobre este tema nos acompaña el doctor Francisco Egna, médico ginecólogo y obstetra, líder experto en salud materna de la EPS indígena Anas Wayuu. Doctor, gracias por acompañarnos. Watamar muy pushwa anaya tsehor so ha punte putz que son ahora que het putz o tamsi dioto costum de PSI ka Anas Wayuu vale muy saken so kai karhodo so una hone mira que garante te para hat que pres pushwa yo te no chikwane akuaipa na tuma na hieyo kana irumoinka no hutirere na chong ayuir na yo ayuir so uyu kana ero o ero en skuai patana yok te kana he na kuma hay wana ho na ero wana werna ku anu wama wana dani wana wama wana doctor atesh purero te niatan de porno ko tamsito ho uyu ka Francisco Egna, médico ginecólogo obstetra skist ay mahana ka skuai pe porno wama sulu te PSI ka Anas Wayuu wasake he wata ka mato poshwale. Doctor, ¿qué es la interrupción voluntaria del embarazo y cuál es la importancia dentro de la atención en salud para las mujeres? Para hat kasakira muy doctor que horu shasakira sopra otra IVE interrupción voluntaria embarazo sapo pon hier sutirenstion snaito tarme het par otta caso waisa anasika spura anainte on hier suru me kasan elisia. Gracias a ustedes por abrir este espacio para informar con responsabilidad y aclarar dudas que muchas mujeres tienen. Hablar de IVE es hablar de salud, derechos y acompañamiento oportuno. La interrupción voluntaria del embarazo, o IVE, muy bien conocida, es un procedimiento de salud mediante el cual una mujer decide interrumpir su embarazo dentro del marco legal vigente en Colombia. La Corte Constitucional reconoce este servicio como un derecho fundamental porque busca proteger la salud física, mental y emocional, así como la autonomía reproductiva de cada mujer. Su importancia radica en que permite que las mujeres realicen de atención segura esa aceptación y que sea acompañada por profesionales y libre de riesgos, evitando complicaciones que históricamente se presentan cuando este proceso se hacía en condiciones médicas inadecuadas. Anore nik doctor que si pa hoto na karmu ana out solo sao hapne wani yoto pero te han kau hia kanairu ko pushu ale tera ap na katno wan hia spura ana hia hia ha por science na suti extension na na yuri chon que celero o wat hari ta yura kanai ho shiok to de cho que sne jana ni man
ho urishia ho urisuyase o serana surisho harai me que muere sumani kamante que tas los carros salió una regla y carro tombreo uyu canales derecho fundamental de la salud mosari hona humai ho panate ayatawa kat pura ananya tenche suri sai rahenche sumaiwa no estari una teja kat purero apa hat kat sumani ayura han kan sumani ti ho ukai me que shok dole sanai mureo in chinia celero terra apas por ananya tenja watakai shir kan tamin squat patna etan kanari hona kanari na ananya shepansai ai mahanat squat pasuri mayen hai o tas como el squat pas muy vayare no liao tana apura hat kete kanuri kali iben interrupción voluntario de embarazo masari hon per happen ki when he por sure in question telero mai como haris mai shock tele. En esta Navidad, la EPSI Anasguayú quiere agradecerte por permitirnos acompañarte durante todo el año. Tu confianza nos inspira a seguir trabajando con dedicación para cuidar de ti y de tu familia. Que estas fiestas llenen tu hogar de salud, tranquilidad y esperanza. Seguiremos aquí, comprometidos con nuestro territorio y con cada una de las personas que hacen parte de esta gran comunidad. EPSI Anasguayú te deseo una feliz Navidad y un año nuevo lleno de bienestar. EPSI Anasguayú, juntos gestionamos salud. Vigilado Supersalud. So homi irakat te PSI kat Anaswayu apos anaro homoi sau wane pian hiwama so huya kal hota hat te panas kat sa pir kan semoi wane wairku tu waya tanka tu iraka karamui homoi hiya kan hota te pushkat kasatare so huya kat so unna homi irakat rostoi hukuai panai hiya taratan hiwane wairku ha kapuna push otamsi waya kanairo ayat chi waya tan rup na huma wane wairku ota wai mahana hiya otamsi push hipiapa te PSI Anaswayu aposone tarata hmin so mi rakat heket kat pura anai hana hiwanepi anah na chiwa wanepi sunta anah ket sau anah. Doctor, muchas personas aún desconocen cómo funciona este derecho. ¿Podría comentarnos en qué casos, según la legislación colombiana, una mujer puede acceder al IVE y cuáles son las garantías que ofrece el sistema de salud? Bueno, sai kira que no doctor. What sari na hiyo no likanaya o tensa otra. Na moi hat que sana si que cararo no. Hay una regla y de legislación colombiana mnaka. So na tero hutira. Caso wayu ha pa kana moi o caso ana hat que aro moi kana leter bueno ver nasku suru otra RGR que na polero. Bueno, en Colombia existen dos condiciones para la interrupción voluntaria del embarazo. Una que no requiere ninguna causal, en la cual, amparado en la sentencia 055 del año 2022, hasta la semana 24 de gestación, la mujer con el solo derecho a solicitar la información sobre IVE y tomar la decisión de interrumpir su embarazo, se puede realizar. Eso sí, a partir de la semana 20 de gestación hay que hacer algo que se llama inducción de asistolia fetal. Significa que el bebé no puede nacer vivo. A partir de la semana 24 en adelante, existe también como derecho fundamental de la mujer que se le interrumpa el embarazo, pero amparada en otra sentencia, que es la sentencia C355 del año 2006. Aquí sí se requieren unas causales. Primero, que el embarazo ha sido producto de un abuso sexual o violación. 2, que exista malformación incompatible de la vida del feto. 3, que exista una condición de riesgo de la salud de la mujer que les ponga a complicaciones que puedan llevarla a la muerte. Estas son las condiciones que se denominan causales para a partir de la semana 24 solicitar la interrupción voluntaria del embarazo. Todas las mujeres en el territorio colombiano tienen derecho a estas sentencias y esta interrupción voluntaria del embarazo. Importante que la mujer se le garantice atención inmediata y sin demoras injustificadas, que tengan información clara al respecto para que tome una decisión libre, que tenga un acompañamiento psicológico si lo requiere, que la atención sea respetuosa y en La Guajira que tenga un enfoque diferencial y que se garantice posterior al evento anticoncepción para prevenir embarazos no deseados. Ano pochi pa hoto chiru hat ka otos poch asakira que no doctor que shime te suru woman que Colombia tra mainte na cuerpo hiyo este canai heka Heyok de necesite que se nahe te pitch de serie manchita kwai pa por mainte de maya akira o este mor es un carro tomore canaria sentencia 055 so huya ka 2022 sa chance chic que tapa pia mas que bien me se mais ne por es por no 80 que suri
hai realihon tatu ke spulero nas pu ikan terai no hai re ke siaman ke ta se pesulup na terher ke na pulero na wer na ku na tu ha suai pamang tensia para amuro rin chin te ke nyu na chinseler na okta no shayon chin ne katoi no ai inte kanulika inducción asistiólica fetal okto na chinseler para na pura nyu na chin te ke suri Skama ya cheche rastraya sentencia que 355 ka sohuya que 2006 a cheche nos chuko asna ya puno iskasa manke puro le pieza na ya talhana otamsia no ir pansa gente que se le rutanika mohuren kuai pa masari meskire na kuma hawam so se hai ir her no hiet na gente que se le runa pansa ni otamsi chiari ayurin tenika no resunta después chonche wan hinte ayun no soli pura na inte cheka otamsi te apne pues kuai pues hapro wan hiet na sai retente cheque que kamen que ta surus carlos ari una radio de canuri que derecho na man hiye yo kana rumaima nei po no inaya na yok tu na kuai pues na ko han chincho o que na lero tera que ta carlos que ta no que han humai ya o tanta pura musan humana na wane wai roku man que er humano wan hiyer mari kuai no sei han te humai wa sino akku han te chik o na tener her mustaya que resta inte moi hat nya ka pan chincho tot que skuai pe de carlos te ka tain hat que smai que han smai pan sa hat ya que skuai Shkiro te hietka, man no saben atención muy bien. Mos pot chumai sawata gamata ni wairo mayo. ¿Sabías que en Colombia puedes interrumpir voluntariamente el embarazo hasta la semana 24 de gestación, de acuerdo con la sentencia C055 de 2022? Después de este tiempo, el servicio se garantiza cuando el embarazo es producto de violencia sexual, cuando existe riesgo para la salud o la vida de la mujer, o cuando hay malformaciones no compatibles con la vida. Este proceso se realiza de manera segura y confidencial, siempre respetando la decisión y el bienestar de cada mujer. EPSI Anasguayú, juntos gestionamos salud. Vigilado Supersalud. Usted habría solo goma en Colombia. Por ejemplo, pues nos utilizan na internación, na hiyeyo, eka y puro. Sao to pijama kachki pienchime semanas na puro. Soto hain te caralo la sentencia mnaka 055 sohuyaka 2022. Chiquijete es pura. Hanana hirahan ente puotko monka. Kasanaije, sanaije monka stalha ushire o ayuri chouka y serero o shiari ayuri shiaka o mohurin koi pechouka y te es pura. Shantin que tengo musunik de caralo que sentencia 355 sohuyaka 2006. Tu ainas por wane pientana instantehiet que catin so catin no nayaka no wane vernakua. Munamoi te casqueire que tantehiet que mauria. Te PSI kana suayu achaha so kuai purana. Ana hna chiwaya stuntu atahas que purero ana. Doctor, ¿cómo es el proceso de atención cuando una mujer consulta por IVE? ¿Qué pasos se siguen y cómo la EPSI acompaña de manera segura y humanizada? Chiro que hasta aquí rajoro no me doctor. Hamos escuela por shit han hat pon hier zeit hat puter har shi papa hat har wapon que spurero o tamo si hotre EPSI que caso ayu sa hat que na mãe so ta puter na mãe horo na papa ne kis ne na retente que ire que na. La información que se requiere para el proceso cuando la mujer acude al servicio de salud y expresa que desea interrumpir el embarazo debe ser integral. Cuando usted va a una atención en salud en la red de prestación de Anasguayú EPSI, le van a realizar una valoración integral, la cual va a incluir confirmación del embarazo, evaluación de su estado físico y emocional, una explicación clara de las opciones disponibles. Dependiendo de la edad gestacional, existen métodos seguros que son avalados y que siempre son realizados o acompañados por personal idóneo capacitado. La mujer va a recibir una información comprensible, apoyo emocional y un ambiente libre de estigma. Una vez realizado el procedimiento, se garantiza el control posterior, la orientación en salud sexual y reproductiva y la oferta de anticoncepción. El objetivo es que la mujer se sienta protegida, respetada y acompañada en todo momento. Anore no doctor que si Peter Putz sakira me que no me para hanare mai tumna que par kan te re ate hanat que naus na het sin cari gente que celero anat tonas po e kan te po nunca ate hanta shi me puro te rair en scaries ni puro yare e ir cantamos kuai pe shi me re checaran shi ka re rosta pa shama pias ma hu shi aya utana utana tona spo e kan ta shi kan smatra solo te re ko na wait ko chike que ta poder sair pues muy ir kana muy ramano sai manos na tumna ta shi kan smas ka
mãe yarara wan hier allá otra squat sari que o su mãe ali inspura mari respura ir kana mãe te na mãe wana tashi inspura rearas chique nyo na puri aí tá nas pursca tentenski sobre cachom mate hoje maria te canari que control prenatal manos me que por no tamsi yarar control nain ai mahirawan hon indikacion intensimal yarar ai mahirasa teskuai pa het potches moi acha en hiu kan sma atashi kan spur sai mahira inten ko hutu hira intensia otta inten wanepi ta kuat pa kat sma jamai skuat pa mat wayu wayu surya moru han bia ni wai mater biari hona ikina wayu kan ai roe ni pasna yatawa sai kin trari hona te se spur rotere en hiu ela hira kan wana nama yara es por pansa que es cuerpo por no que na mãe o hana que na época depois que só wata que mata. No siendo más, agradecemos a nuestro invitado, el doctor Francisco Ecna, médico ginecólogo, líder experto en salud materna de la EPS indígena en Azguayú, a Reinaldo Ipuana, nuestro traductor en Guayunaiki, y a todos los oyentes por estar conectados con nuestro programa Tú y Yo Hablemos de Salud de la EPS indígena en Azguayú. Los esperamos el próximo viernes y recuerda que juntos gestionamos salud. Vigilado Super Salud. Anaya Sehoro, ni Guairo Mayo, Guarimuyo Apcan de Puch, en la autoridad, que en el líder, que en Rubra Macats Bushua, Anaya Sena Doctor, que Francisco Etna, Satra Puch, que Carmen Hiao, Tenet Cap, Moin que Hamul es Quake Pon Hier, Mactra, Akan Carmen Guaneva Ruku, Here can Wimpe, Orican, Opuhe, Orican, Ucho, Han cannot Tanchan and Paraima. Anaya so happy when Puch, is on the Oraka Puch, Soto Hoi when Puch, one epi. Here cannot Wayakan, Achaha Hirajua Quat Purana.